Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a hablar hoy de orocírculos, ¿sí? Los orocírculos son unas figuras muy importantes en nuestro desarrollo de la geometría hiperbólica, ¿sí? Entonces, voy a definir lo que es un orocírculo, voy a mencionar algunas propiedades sin demostración y puntualmente una propiedad muy importante con demostración incluida, ¿sí? Bien, entonces una primera definición. Antes de definir orocírculo tenemos que definir lo que es un punto, quedó medio marcado acá, un punto correspondiente, ¿sí? Entonces, definición, sea P un punto perteneciente a R y S recta paralela a derecha a R, ¿sí? Decimos que Q perteneciente a S es punto correspondiente a P si vale la siguiente condición: PQ punto ideal ángulo es igual a QP punto ideal a derecha ángulo, ¿sí? Es decir, tengo una recta, ¿sí? Una recta R, un punto P, tengo una recta paralela a derecha, ¿sí? A R, voy a cambiar de una recta paralela a derecha a R, es decir, se encuentra en el mismo punto ideal, la llamo S. Voy a decir que Q es correspondiente a P si estos ángulos sí son iguales. Bien, esa es la definición de puntos correspondientes. Siempre se puede, no vamos a entrar en los detalles, se puede demostrar que existe un único punto correspondiente. Es decir, si yo fijo un punto acá en R y considero la recta S paralela a derecha, se puede demostrar que va a existir un único punto Q. La demostración de la existencia es un tanto ardua. La demostración de la unicidad, ¿sí?, es relativamente simple, porque si existiese otro punto, si ustedes considerasen la figura correspondiente, fácilmente por el teorema del ángulo externo llegarían a una contradicción, ¿sí? Eso les queda como ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué sucede? El conjunto, ¿sí?, supongan que tienen ahí un punto P fijo. Para cada una de las rectas paralelas a derecha, las infinitas rectas paralelas a derecha, va a existir un único punto correspondiente, ¿no?, en cada una de estas. A la figura resultante, ¿sí?, se la va a llamar orocírculo y en general se la va a denotar con la letra H. Es decir, el orocírculo, un orocírculo centrado en un punto ideal, ¿sí?, centrado en un punto ideal y pasando por un punto P, ¿sí?, va a ser el conjunto de todos los puntos correspondientes a P. Esa es la definición de orocírculo, ¿sí?, ni más ni menos. Voy a mencionar algunas propiedades que van a ser muy útiles, ¿sí?, para definir una medida, una unidad de medida de distancia en el plano hiperbólico, y también vamos a enunciar y demostrar un teorema vinculado a la tangencia, ¿sí?, de una recta en un orocírculo. Entonces tengan presente esa definición que acabo de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, como todos estos puntos están en H, si ustedes consideran esta recta, este ángulo y este son congruentes, ¿sí?, porque son correspondientes. Si consideran esta recta, este ángulo y este son congruentes, ¿sí? Okay. Y si un punto es correspondiente, un punto P es correspondiente a un punto Q y ese punto Q es correspondiente a un punto R, se puede demostrar que hay una transitividad, ¿sí? Entonces Q va a ser correspondiente a R. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a mencionar propiedades de orocírculos, ¿sí? Algunas propiedades de los orocírculos. Bueno, vamos a empezar. Esta va a ser la propiedad que voy a mencionar ahora, va a ser la única que vamos a demostrar, porque en la demostración aparecen muchas de las ideas que fuimos estudiando en la primera parte del curso, ¿sí? Entonces, vamos a definir la recta tangente de un orocírculo en un punto, ¿sí? Va a ser una recta que toca al orocírculo nada más que en ese punto, ¿sí? Al igual, es la misma definición de tangencia que ustedes ya conocen. Y hay un teorema importante
que dice que una recta R es tangente a un orocírculo H en un punto P, si y solo si es perpendicular al rayo de orocírculo pasando por P. ¿Sí? ¿Qué son los rayos del orocírculo? Es lo siguiente, imagínense, tienen un orocírculo, todas estas rectas van al mismo punto ideal, ¿sí? Son las infinitas paralelas a derecha que aparecen en la definición de orocírculo. Bueno, a todas estas infinitas rectas que van al mismo punto ideal se las conoce como rayos del orocírculo. Entonces lo que dice esto es que una recta va a ser tangente en un punto P al orocírculo, es decir, lo va a cortar en el orocírculo, si solo si el ángulo este que forma es de 90, ¿sí? Perpendicular. Bueno, vamos a demostrar esto, ¿sí? Demostración, dos puntos. En particular voy a demostrar la ida, ¿sí? Ok, vamos a asumir que R es tangente a H, sea R tangente H ¿sí? Sea R tangente H en el punto P. Bien. Y bueno, vamos a demostrar que efectivamente entonces va a tener que ser perpendicular al rayo del orocírculo, ¿sí? Y suponga, por absurdo, que R no es perpendicular al rayo de H pasando por P. Es decir, tenemos esta figura, supongo que acá tienen el rayo, acá tienen la recta tangente R. Esta es la recta tangente R, este es el orocírculo, este es el rayo correspondiente que pasa por P, que va a este punto ideal. Y estamos suponiendo que entonces este ángulo, ¿sí?, no es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, escribir acá alfa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos suponiendo es que alfa es diferente de 90. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que alfa es agudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o este es agudo o este es agudo. ¿Sí? No hay mucha chance. Si este fuera obtuso, este sería agudo, este de acá. ¿Sí? Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que alfa es agudo y si no, el razonamiento que hacemos sería análogo considerando el otro ángulo. Bien. Bueno, eso. Bueno, entonces, suponga sin pérdida de generalidad que alfa es menor a 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Recuerden que nosotros hemos estudiado la famosa función ángulo de paralelismo y era inyectiva y yo les había contado, les había explicado también que era sobreyectiva. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sea Q un punto perteneciente a la recta R, recta tangente H en P, tal que la imagen inversa de la función ángulo de paralelismo evaluada en el ángulo alfa, ¿sí?, sea igual
a la longitud del segmento PQ. Es decir, yo tomo un tipo acá, un Q, tal que la distancia de P a Q, ¿sí?, sea la imagen inversa de la función ángulo de paralelismo evaluada en alfa, ¿sí? Recuerden cómo era la función ángulo de paralelismo, cómo la habíamos definido. Era una función que iba de los reales positivos en el intervalo 0,90 grados, que se definía de la siguiente forma. Consideran una figura de este tipo, ¿sí?, dos rectas perpendiculares, consideran acá el punto ideal a la derecha, y para cada uno de estos puntos, si esta distancia era h, quedaba asociado un ángulo alfa sub h, cuando ustedes consideraban por este punto la recta paralela derecha a esta de acá, pasando por este punto exterior, ¿sí? Y análogamente para cualquiera, bueno, h sub 1, si consideran una distancia o otra distancia h sub 2, quedaba asociado otro ángulo, ¿sí? Esta es una función decreciente, ¿sí?, por el teorema del ángulo externo aplicado en este triángulo. Ustedes podían ver que era una función decreciente. Bueno, si era decreciente era inyectiva, y en parte habíamos visto, ¿sí?, que era sobreyectiva, ¿sí? La sobreyectividad nos permite hacer esto, ¿sí? Este alfa, estamos asumiendo que es menor que 90, consideramos la función ángulo de paralelismo inversa. Bien, entonces, si hacemos eso, luego, lo interesante es lo siguiente, que el ángulo PQ punto ideal tiene que ser de 90 grados, ¿sí? Este ángulo, si yo considero ahora la recta paralela a derecha a esta de acá, pasando por este punto exterior Q, ¿sí?, es decir, este rayo de orocírculo, entonces este ángulo de acá, que forma ese rayo de orocírculo con la recta tangente R acá, tiene que ser de 90. ¿Por qué? Por definición de función ángulo de paralelismo. Recuerden cómo definíamos la función ángulo de paralelismo, ¿sí? Muy importante. Bueno, ahora, si ese es de 90, evidentemente, como esto es un ángulo llano, este también es de 90. Entonces lo que hago es lo siguiente. Ahora tomo otro punto en la recta R mayúscula, perteneciente a R, tal que replico esta distancia, ¿sí?, tal que QR sea congruente a PQ. Replico esa distancia acá. Bien. Y si ahora yo considero el triángulo generalizado, punto ideal, QR, es decir, este de acá, voy a tener, por los criterios de congruencia estudiados, que estos triángulos generalizados, ahí pueden ver bien, sí, que estos triángulos generalizados tienen que ser congruentes. Es decir, luego, por criterio lado-ángulo, tenemos que PQ punto ideal, triángulo, es congruente a QR punto ideal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este ángulo, porque este ángulo es de 90, este es de 90, y este por construcción es congruente a este, de manera tal que entonces este ángulo tiene que ser igual congruente a alfa, ¿sí? Bien. Ahora bien, bueno, escribo eso luego, QR punto ideal ángulo, que en realidad es igual a PR punto ideal ángulo, es igual a alfa, ¿sí? Y ahí llegamos a una contradicción, si se fijan. Llegamos a un absurdo por el hecho de que, fíjense, resulta que este ángulo es congruente a este. Pero eso significaría, por definición de orocírculo, que entonces este punto, ¿sí?, este punto de acá, que pertenece a este rayo del orocírculo, es correspondiente a este. Si es correspondiente, tendría que estar en el orocírculo, ¿sí? Pero eso no es posible porque, por definición, la recta tangente de R corta el orocírculo en un solo punto. Y ahí llegamos a la contradicción, al absurdo de haber supuesto, ¿sí?,
de haber supuesto que no era perpendicular, asumiendo que R es la recta tangente, ¿sí? Si quieren podemos escribir eso, ¿sí? Luego R, esto es absurdo, pues, bueno, luego R es correspondiente a P. Absurdo, pues R intersección oro círculo es igual a P, ¿sí? ¿Ok? Porque R es la recta tangente. Y acá estamos diciendo que R también pertenece al conjunto, R mayúscula también pertenecería al conjunto R minúscula intersección oro círculo. Eso no es posible porque por definición la recta tangente corta el oro círculo en un solo punto, ¿sí? Luego lo contrario es lo correcto. Luego debe ser, como llegamos a un absurdo, debe ser alfa igual a 90, ¿sí? Es decir, tiene que ser perpendicular. Bien, ahí quedó demostrado este teorema. Es muy importante que sepan demostrar este teorema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen muchas de las ideas que estudiamos. Aparece la idea de función ángulo de paralelismo, ¿sí? Aparece la sobreyectividad, en particular cuando trabajamos con la imagen inversa. Aparece la definición de orocírculo, la definición de recta tangente y uno de los criterios de congruencia para triángulos generalizados que hemos estudiado. Bien. La vuelta se las dejo para que lo vean ustedes, pero son las mismas ideas esencialmente las que subyacen en la vuelta. Bien. Muy bien. Veamos otras propiedades. Estas propiedades las voy a mencionar solamente, no las voy a demostrar, pero es importante que las conozcan, ¿sí? Propiedades. Si tienen dos solos círculos concéntricos, es decir, cuyo centro es el mismo punto ideal, H1 y H2, con esta notación que estoy usando, entonces A' perdón, A segmento AB siempre es congruente al segmento A'B', ¿sí? Eso nos permite definir la distancia entre los círculos, ¿sí? Como la distancia entre segmentos de rayos, ¿sí? Y eso está bien definido porque lo que estoy diciendo es que esta distancia de acá es igual a esta de acá, ¿sí? Esta sería una primera propiedad. Una segunda propiedad, también considerando orocírculos concéntricos. Supongan que tienen dos orocírculos concéntricos, consideran tres rayos. Vamos a llevar a estos puntos A, B y C, y a estos A', B' y C'. Entonces lo que va a valer, que es muy importante, hay una suerte de proporcionalidad que se mantiene entre los arcos de los círculos concéntricos, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, lo que va a pasar acá es que el arco AB está en relación al arco AC como el arco A'B' en relación al arco A'C', ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Se respeta esa proporcionalidad. Y una tercera propiedad de orocírculos concéntricos, voy a considerar tres orocírculos concéntricos. Voy a usar esta notación, A, B,
A', B', A', B', ¿sí? Y lo que va a estar sucediendo es lo siguiente. Si la distancia entre H1 y H2 es igual a la distancia entre H2 y H3, ¿sí? Es decir, si este segmento es congruente a este, lo cual es lo mismo que decir que este segmento es congruente a este, ¿no? Pero bueno, en particular, si vale esto, entonces, implicación lógica, entonces lo que va a pasar es que el arco AB está en relación al arco A'B', como el arco A'B' está en relación al arco A'B'. ¿Sí? Va a valer eso, esa implicación. Eso es muy importante que lo tengan presente. Bueno, con estas propiedades de los solocírculos, uno puede definir una unidad de medida en el plano hiperbólico. ¿Sí? Entonces, que va a ser muy útil para el desarrollo de la trigonometría hiperbólica. ¿Cómo se define esa unidad de medida? De la siguiente forma. Supongan que tienen un punto A y un punto B. ¿Sí? Consideran la única recta que pasa por esos dos puntos. Y el punto ideal a derecha de esa recta. Consideran acá uno de los círculos centrado en este punto ideal pasando por A. Uno de los círculos centrado en este punto ideal pasando por B. Y consideren cualquier otro rayo de los círculos, por ejemplo este de acá, ¿sí? Llaman este A', a este B', y vamos a decir que la distancia de A a B es igual a 1, si y solo si el arco A' está en relación al arco B', número de Euler veces. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que esto es una definición, ¿sí? En principio arbitraria. Uno podría decir, bueno, puedo decir que la distancia es 1 si solo si esta relación es igual a 4, por ejemplo. Y ahí defino la unidad de medida de esa forma. ¿Sí? Sería otra unidad de medida. Ahora, ¿por qué definimos de esta forma? Bueno, eso se va a revelar en el desarrollo de la trigonometría hiperbólica, ¿sí? Que es muy útil definirlo de esta manera, fue la forma en que lo hizo Lobachevsky. Y lo que es muy importante es que a partir de estas propiedades que yo mencioné acá, esto está bien definido, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el rayo de orocírculo que considero acá? No interesa, porque si yo considerase otro, por ejemplo este, ¿sí? A este punto C y a este C', la relación se respetaría, o sea, acá lo que estaría pasando es que la relación entre AC y A'C', voy a escribir, sí, la relación entre AC con esta, perdón, la relación entre AC pasa que acá estoy, no sé si esta es la anotación más feliz que la que usé yo acá, pero supongo que acá este lo llamo A', y a este B', ¿sí? Entonces la relación entre A', y B', arco es la misma que esta. ¿Okay? Eso se puede demostrar a partir de estas propiedades que acabo de mencionar. Entonces esto está bien definido, ¿sí? Esto va a ser muy útil,
voy a mencionar un teorema, ¿sí? Importante. No, bueno, sí. Con esa unidad de medida vamos a tener el siguiente resultado. Ya fijada esa unidad de medida tenemos el siguiente resultado. Teorema, 2 puntos. Sea X. Lo voy a hacer con un dibujo así, lo ven bien. Supone que tienen dos solos círculos concéntricos. La distancia entre los mismos la vamos a llamar X. Y supongo que a la longitud de este arco la llamo S sub 0. Y a la de este arco S sub X. ¿Sí? En esta figura de acá. ¿Sí? Entonces lo que va a decir el teorema va a relacionar, ¿sí? El teorema va a relacionar S sub 0, S sub X con la longitud de estos arquitos con la distancia, ¿sí? de otros círculos concéntricos, con la distancia entre los mismos, ¿sí? Eso va a ser muy importante para desarrollar la trigonometría hiperbólica. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, va a decir lo siguiente, que S sub X es igual a S sub 0 por E a la menos X. Bien. Bueno, vamos a demostrar esto. Lo que voy a hacer es demostrarlo solamente para el caso en que X es un entero, ¿sí? Pero vale mencionar que también vale si X fuese un racional o incluso un número irracional, ¿sí? Solo que ahí la demostración es técnicamente un poco más complicada, pero me interesa que capturen la idea para el caso en que X es un entero, ¿sí? Entonces, demostración. Bueno, sea X un entero positivo, ¿sí? La distancia siempre es positiva. Entonces, supongan, voy a escribir así, X perteneciente a los naturales, X igual N, ¿sí? Con N perteneciente a 1, 2, 3, 4. Es un número natural, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero demostrar esta igualdad. ¿Okay? Bueno, voy a trabajar con la definición de distancia hiperbólica. Entonces voy a considerar la siguiente figura, miren. S sub n, S sub 0. Y bueno, entonces voy a considerar así, uno de los círculos acá, tal que la distancia entre estos dos sea 1, uno de los círculos tal que la distancia entre estos dos sea 1, y así hasta completar, ¿sí? Y llegar hasta este otro círculo tal que esta distancia sea 1, ¿sí? Okay, pues estoy asumiendo que n es un entero positivo, ¿sí? Okay. Si fuese n igual a 8, bueno, repito esto, ¿sí? 7 veces. Entonces tengo acá, ahí a estos arcos les doy nombres. Este arquito lo llamo S sub 1, ¿sí? El que va de acá hasta acá. Este arquito que va de acá hasta acá lo llamo S sub 2, S sub 3 y al anteúltimo S sub n menos 1. ¿Bien? Bueno, si hacemos eso y usamos la definición, ¿sí? Fíjense que tenemos que S sub 0 está en relación a S sub 1 número de Euler veces, ¿sí?
porque por definición si la distancia entre estos dos es 1, este arco está en relación a este número de Euler veces. ¿Sí? Es la definición. Bueno, análogamente, S sub 1 va a estar en relación al siguiente, S sub 2, número de Euler veces. ¿Sí? Porque estoy diciendo que la distancia entre estos es 1. ¿Sí? Análogamente, S sub 2 en relación a S sub 3 va a ser número de Euler. Y así voy repitiendo el procedimiento hasta llegar a S sub n menos 1 dividido S sub n, que recuerden es la longitud de este arco en relación a este de acá. ¿Sí? Es igual al número de Euler. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que lo que ustedes hacen es toman todas estas expresiones, ¿sí? Multiplican miembro a miembro, y bueno, cuando lo dejo explicitado les queda. ¿Sí? Del lado izquierdo les queda esta expresión y del lado derecho está multiplicando número de Euler n veces. ¿Sí? Entonces les queda E por E por E por E n veces. Y de este lado pueden simplificar. Fíjense que todo esto se va simplificando y les queda esto. S sub 0 dividido S sub n igual a E elevado a la n, porque se repite n veces. Eso lo pueden reescribir como S sub 0 igual a S sub n por E a la n, y si quieren lo pueden reescribir una vez más como S sub n igual a S sub 0 dividido E a la n, que es lo mismo que S sub 0 por E a la menos n. Y tenemos S sub n igual a S sub 0 veces E a la menos n. ¿Ok? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Bien? Bueno, esto va a ser muy importante. Vale mencionar que esto también vale para el caso en que el número no sea un entero positivo, sino que puede ser un número racional. Incluso vale también en el caso en que es un número irracional. Y la demostración, bueno, técnicamente es un poco más complicada, pero la idea central es esta, ¿sí? Así que, bueno, lo que sigue es, vamos a definir posteriormente cómo se definen las coordenadas hiperbólicas, ¿sí? Y vamos a ver algunos resultados para obtener ecuaciones, ¿sí? De, por ejemplo, orocírculos, así como uno puede obtener ecuaciones de, no sé, en geometría euclidiana o de una elipse, de una circunferencia. Nosotros vamos a ver cómo es la ecuación de un orocírculo, ¿sí? Eso en el próximo video. Les mando un gran abrazo.